De nuevo nos volvemos a encontrar en los estudios bíblicos para célula. En esta ocasión nos corresponde la lección número 9, enfoque eterno, viendo hacia la eternidad. Dice esta reflexión inicial, hay algunos que argumentan que es posible tener una mentalidad tan orientada al cielo que la persona no sirve para nada en la tierra, o sea, está diciendo desequilibrado. Hay otros como el autor C.S. Lewis que insisten en que los que piensan más en el mundo venidero terminan haciendo lo máximo en este mundo. ¿Qué punto de vista piensa usted que es correcto y cuáles son sus hábitos y actitudes en cuanto al cielo? Hay cristianos que dicen que todavía no hemos llegado al cielo, por lo tanto hay que trabajar y hacer mucha labor humanitaria, mucha labor en medio ambiente, etcétera. Respetables puntos de vista. Sin embargo, el enfoque de este estudio tiene que ver con la eternidad. ¿Cuánto piensas o estudias en la Biblia acerca de el porvenir eterno? De eso se trata este estudio. Sean todos bienvenidos. Continuemos con la lectura bíblica. Dice, un encuentro con Cristo revolucionó la vida de Pablo, transformó el concepto que tenía de la salvación y le infundió un nuevo propósito. Su nuevo par de pasiones, conocer a Cristo y darlo a conocer. Su nueva perspectiva, reconocer que debemos usar esta vida corta para prepararnos para la eternidad. Vamos entonces a leer Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 21. Yo leo Nueva Versión Internacional. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Vayamos entonces a algunas preguntas de exploración. Dice, ¿qué palabras o frases usa Pablo para sugerir que tener un encuentro con Cristo es el comienzo, no el final de la jornada espiritual de uno? Expresiones como, no quiero decir que ya lo haya alcanzado o conseguido todo, no pienso que lo haya logrado ya,
son expresiones que nos hablan acerca de la expectativa que Pablo tenía con respecto a Jesucristo, tomando en cuenta entonces que a partir de su encuentro con Jesús inició un proceso espiritual. ¿Qué nos enseña Pablo aquí sobre las metas, motivación y vivir una vida con propósito? Bueno, nos enseña de olvidar lo que queda atrás, esforzándose por lo que está adelante. Podríamos hablar acerca de metas. Sigo avanzando hacia la meta, otra expresión que ocupa Pablo y puede ser como motivación, esperando alcanzar aquello para lo que Cristo me alcanzó a mí. Podríamos hablar acerca de motivación. Sigo avanzando hacia la meta, al premio que Dios ofrece en Cristo Jesús. Pablo entonces nos habla acerca de su propósito en la vida. ¿Por qué son tan importantes los mentores espirituales y las disciplinas espirituales? El versículo 17 del texto leído dice: sed imitadores de mí y prestad atención a los que así se conducen. Referentes. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Bueno, veamos a los cristianos maduros. Eso es como cuando uno recién llega a los Estados Unidos y uno busca referentes de personas que ya han vivido unos cuantos años acá en esta nación, cómo se vive, dónde se compra, qué hacer. Lo mismo entonces cuando uno se convierte al cristianismo debe de tener referentes. Pablo lo decía: sed imitadores de mí. Y es importante las disciplinas espirituales porque debemos de tener un marco de referencia de cómo se vive la vida cristiana. Y el mejor marco de referencia con respecto a las disciplinas espirituales es la Escritura. ¿Qué significa vivir como enemigo de Cristo? En los tiempos de Pablo estaban los judaizantes. Estamos hablando acerca de el inicio de la iglesia, donde Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo y fue delegado en llevar el evangelio a los gentiles, a los no judíos, y desde su primer viaje descubrió acerca de la recepción que tenían los no judíos, los gentiles, al evangelio, a la buena noticia en Cristo Jesús. Sin embargo, los judaizantes, los que tenían su base en el judaísmo muy enraizado, eran muy radicales y querían entonces que los nuevos convertidos tuviesen una vida parecida a los judíos. Querían circuncidarlos, querían que ellos cumplieran la ley mosaica. Mas, sin embargo, en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, en las consultas que se hicieron con los apóstoles, pues se deja en libertad a los gentiles para que crean en Jesucristo, no se vuelvan idólatras y dejen todo desorden sexual. Entonces, vivir como enemigo de Cristo es todo aquello que quiere sustituir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Enemigos de la cruz de Cristo son aquellos para quienes el sacrificio de Jesús es insuficiente para salvación y agregan requisitos de obra humana tratando de invalidar el poder de la cruz. Si en aquel tiempo eran los judaizantes, en este tiempo hay otro tipo de religiosos que quieren añadirle al sacrificio de Jesús otros requisitos, los cuales, hermanos, no es válido. De acuerdo al Evangelio, la cruz de Cristo es suficiente. A Pablo le dolió ver a gente perdida vivir y morir sin Cristo en un mundo perdido. Por otro lado, los pensamientos sobre el mundo por venir lo llenaban de gozo.
¿Qué es lo que a usted le emociona cuando piensa con anticipación en la eternidad? Pablo veía cómo la gente se perdía sin Cristo. Quería predicarles y anunciar el Evangelio. Cuando pensaba en la promesa de Jesús de vivir eternamente con Él, lo motivaba y se gozaba en eso. La pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que a usted le emociona cuando piensa con anticipación en la eternidad? Cuando usted conoce de las promesas de Jesús, que Él fue a preparar moradas para que donde Él esté nosotros estemos, que Él vendrá en las nubes y estaremos juntamente con Él, que viviremos eternamente con Él. ¿Qué sentimientos, qué reacción tiene usted al respecto? ¿Cuál es su experiencia? Personalmente, hermanos, me emociona el recibir la eternidad. Cada vez que celebramos la cena del Señor, anunciamos su muerte y su pronta venida. Definitivamente que participar de los elementos de la cena es recordar y tener un enfoque en la eternidad. Espero que también tú y yo tengamos una emoción tan grande por la venida del Señor y por la pronta y eficacia salvación de nuestras almas para vivir eternamente con Él. Vamos a este tiempo de inspiración. Dice, cuando era joven, habla Max Lucado, tenía bastante gente que secaba mis lágrimas. Tenía 2 hermanas mayores que me protegían. Tenía más o menos una docena de tías y tíos. Tenía una madre que trabajaba de enfermera en las noches y de madre durante el día, ejerciendo ambas profesiones con cariño. Incluso tenía un hermano que me llevaba 3 años y que a veces se apiadaba de mí. Pero cuando pienso en alguien secando mis lágrimas, pienso en mi papá. Sus manos eran callosas y duras, sus dedos cortos y regordetes. Y cuando mi padre secaba una lágrima, parecía que lo hiciese para siempre. Había algo en su toque que quitaba algo más que la gota de sufrimiento de mi mejilla. También quitaba mi temor. Juan dice que un día Dios le secará a usted las lágrimas. Las mismas manos que extendieron el firmamento tocarán sus mejillas. Las mismas manos que formaron las montañas acariciarán su rostro. Las mismas manos que se enroscaron de agonía mientras penetraban el clavo romano, un día sostendrán su rostro y quitarán sus lágrimas para siempre. Cuando piense en un mundo en el que no habrá motivo para llorar jamás, ¿no le dan ganas de ir a casa, a la casa celestial? Ya no habrá muerte, declara Juan en Apocalipsis 21:4. ¿Se lo puede imaginar? Un mundo sin carrozas fúnebres o morgues o cementerios o lápidas. ¿Puede imaginarse un mundo en el que no se tiren palas con tierra sobre los ataúdes? Sin nombres esculpidos en mármol, sin funerales, sin trajes de luto, sin coronas de flores negras. Si uno de los grandes gozos del ministerio es una novia caminando hacia el altar de la iglesia, uno de los grandes dolores es un cuerpo dentro de un cajón brilloso delante del púlpito. Nunca es fácil decir adiós. Nunca es fácil irse. La tarea más difícil en este mundo es plantar un último beso a labios fríos que no pueden corresponder el beso. Lo más difícil en este mundo es decir adiós. En el siguiente mundo, dice Juan, adiós será una palabra que jamás será pronunciada.
Vayamos a las preguntas de reacción con respecto a esta lectura inspiracional que acabamos de tener. Dice, Pablo y los demás apóstoles pensaban, hablaban y escribían con frecuencia acerca del cielo. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que una perspectiva eterna puede marcar una enorme diferencia en la vida diaria? Bueno, cuando nuestra vida está enfocada en lo eterno, ciertamente, hermanos, nos da la sensación correcta de la transitoriedad por este mundo. Siempre lo ilustro como cuando uno va en un vuelo con escalas. A veces los vuelos transatlánticos, cuando uno va de América hacia Europa o algún otro continente al otro lado del mundo, necesariamente en algunas ocasiones se tiene que hacer una parada intermedia, ya sea porque no todo el mundo va al mismo destino final o porque hay que volver a cargar de combustible el avión. Por la razón que sea, si uno hace una conexión en otro aeropuerto que no es el destino final, uno está en ese lugar de tránsito. Puede ser que usted logre tomarse un café o quizás la conexión va a durar unas cuantas horas, logre comer, logre ir al baño, logre descansar un poco, pero en su mente y en su corazón usted está alerta porque su vuelo a destino final pudiese cambiar de sala, pudiese cambiar de sala de espera. Y usted entonces necesita estar alerta para su próximo vuelo. Y cuando ya va en el próximo vuelo, sabe que va a destino final. Algo parecido, hermanos, es nuestro caso en esta tierra. Estamos nada más de paso. Estamos esperando nuestro vuelo a destino final. Y espero que eso te motive a continuar. ¿Cómo pueden evitar los cristianos un sentido de complacencia en la vida espiritual? Hay personas que dejan de sentirse complacidos espiritualmente porque van encontrándole un sabor a este mundo que yo puedo decir que el Señor ha hecho una creación linda, hermosa. Cuando hay los recursos se puede disfrutar de la belleza de la creación de Dios. Sin embargo, hermanos, debemos una vez más de ponerlo en perspectiva. Es probable que la sala de espera en este mundo que te ha tocado sea una muy cómoda. Es probable que tengas una buena casa, tengas buenos recursos, buenos carros. Probablemente tengas un bote que te dé la posibilidad de ir y dar una vuelta por el océano. Probablemente tengas los recursos para viajar frecuentemente e ir a diferentes ciudades del mundo. Probablemente tengas muchas cosas. Pero es que eso no nos distraiga acerca de nuestro destino final. Hay algo otros que su sala de espera no es muy cómoda. Y estamos anhelando definitivamente la patria celestial, las moradas celestiales, el hogar del Padre Celestial. Pero a veces, hermanos, nosotros le vamos encontrando demasiado gusto, ya sea por lo que nos dedicamos o por las cosas que hemos acumulado, y nos pudiesen estar desviando de nuestro destino final. Debemos entonces encontrar siempre, a pesar de la prosperidad o de la ausencia de prosperidad, debemos de encontrar siempre complacencia en la vida espiritual, en la vida de oración, en la lectura bíblica, en el tiempo devocional, en la relación con los hermanos, el congregarnos, el tener una iglesia. ¿Por qué usa Pablo la metáfora de una carrera para describir la vida cristiana? ¿Y qué quiere decir al aludir al premio? Bueno, ciertamente, hermanos, que las parábolas, las ilustraciones, las historias periféricas
o paralelas a un texto no son el fundamento, sino más bien la ilustración de lo que se quiere decir basado en la palabra del Señor. En este caso, entonces, Pablo dice que es como el correr una carrera y debemos de estar olvidándonos lo que queda atrás para proseguir a la meta. Todo deporte tiene un objetivo. Nadie, hermanos, corre sin sentido. Y si compite, tiene que hacerlo de manera competitiva. Eso es como, imagínese usted una maratón, si mal no recuerdo, son 42 kilómetros. Y allá por el kilómetro 5 usted se cansó y encontró en la ruta un buen helado. Y dijo, con esto me voy a refrescar. Y se sienta a disfrutar el sabor del helado. Si usted va corriendo y usted persigue la meta, en ese momento no se piensa en un helado. Es probable que caiga muy bien por la fatiga, pero no es momento para pensar en un helado porque usted está enfocado en la meta y usted tiene que continuar y probablemente puede caer, dejando ciertamente atrás lo pasado. Prosigo a la meta, dice Pablo, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Pablo nos está hablando acerca del enfoque correcto acerca de nuestra vida cristiana. Cristo es la meta. Cristo es el supremo premio que debemos de estar buscando. ¿Cuáles son algunos de los cristianos más maduros y sabios a los que usted considera ejemplos? ¿Y de qué maneras amolda usted su vida de acuerdo a la de ellos? Bueno, yo podría dar testimonio de cristianos maduros que han sido referentes para mi vida. Por mi profesión o a lo que me dedico, tengo por lo menos 3 nombres de pastores que han sido referentes para mí. Mi primer pastor, el doctor Edgar López Bertrán, fue un referente y un modelo para el ministerio. Recuerdo los 5 cultos dominicales, temprano por la mañana hasta tarde por la noche, todos los domingos, en el ministerio de la predicación de la palabra. Como a media semana se tenía la posibilidad de buscar personas y ganar almas para Cristo. Cómo habían actividades evangelísticas donde toda la iglesia nos uníamos para ir a buscar las almas perdidas. También recuerdo al pastor Francisco Carrá, un hombre espiritual que me ayudó a entender un poco mejor la adoración a Dios y lo que es el permitir el mover del Espíritu Santo en mi vida. Y también al pastor Satirio dos Santos, un pastor brasilero en Colombia, que me impactó su humildad, su madurez, a pesar del éxito ministerial del que goza. Es un hombre humilde y entregado al servicio al Señor. Estos 3 ejemplos han sido referentes para mí para continuar, hermanos, en el ministerio. Y de cuando en cuando les recuerdo, todavía tengo alguna comunicación con un par de ellos porque mi primer pastor pues ya partió con el Señor, pero sí recuerdo su ejemplo fuertemente. ¿Cómo sería usted diferente? ¿Qué haría de manera diferente si decidiera vivir cada día sobrecogido por la realidad de que usted es un ciudadano del cielo? Definitivamente, hermanos, que cuando uno mantiene una perspectiva temporal de este mundo, ayuda a mantener una perspectiva eterna. El poder decir, yo estoy de paso, esto es transitorio, esto no es mi último destino, sino que mi destino final es otro, el que Jesucristo nos ha prometido. Entonces yo creo que la vida diaria de una persona con enfoque en la eternidad
es muy distinta a aquel que solo de vez en cuando se recuerda de la eternidad. Pablo menciona esperar ardientemente el regreso de Cristo. ¿Se emociona usted con la idea de pasar la eternidad con Dios? Pero por supuesto, hermanos, la palabra del Señor nos indica que ninguna prueba al presente es comparable con la gloria venidera. Yo creo lo que la palabra de Dios dice, que en aquel lugar no habrá más llanto, no habrá más dolor, un lugar donde habrá una belleza impresionante, donde todo ha sido preparado para nosotros tener comunión con el Señor perfecta. Definitivamente anhelo ese día, espero ese día y creo como Pablo que el morir es ganancia, mas sin embargo el vivir también en Cristo es una bendición. Lo que más convenga para el Señor en mi humilde servicio es lo que estoy dispuesto a entregar al Señor. Reflexionemos sobre esta última parte con la conclusión del estudio, lo que representan las lecciones. Dice, hay tantas maneras de decirlo. Esta tierra no es nuestro hogar, solo estamos de paso. Me dirijo a la tierra prometida. Debido a la fragilidad y a la brevedad de esta vida y la certeza del mundo venidero, ¿cómo deberíamos de vivir el día de hoy? Necesitamos líderes y mentores espirituales que nos insten a resistir las atracciones fugaces de este mundo moribundo. Necesitamos compañeros peregrinos que recorran con nosotros el camino. ¿Tiene usted esa gente en su vida? ¿Es usted una parte vital de una comunidad cristiana sana? Pídale a Dios influencias cristianas fuertes que puedan mantenerse señalándole las cosas que son verdaderas. La importancia de la célula, la importancia de la iglesia, el poder tener ese tipo de relación entre nosotros, personas creyentes que nos ayuden y nos fortalezcan en nuestra fe. Por último, el punto devocional dice: Señor, gracias por la esperanza de ir al cielo. Gracias por la promesa de que un día corregirás todo y harás nuevas todas las cosas. Ayúdame a estar convencido cada vez más de esta verdad, trayendo como resultado que yo viva con una pasión y un poder cada vez más grande. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener una vida con enfoque en la eternidad. Ciertamente, Cristo viene pronto. Las señales están a nuestro alrededor. No nos enamoremos tanto de esta tierra. Es muy linda. Dios nos ha dejado una gran belleza en este mundo. Sin embargo, nuestro destino final está en la eternidad. Quiero agradecerle por habernos acompañado en este estudio bíblico para las células, y será hasta una próxima vez que estaremos juntos estudiando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.